convocado esta rueda de prensa después de reunir el comité distrital de gestión de riesgo para informar a la ciudad sobre el incendio que ocurrió en las bodegas de Puerto Seco S.A. tomadas en arriendo por la empresa Nutrición de Plantas S.A. Incendio que se presentó el día 29 de julio a las 20 horas aproximadamente. Esta situación de emergencia produjo la afectación de 15 barrios de la ciudad que fueron cubiertos por el humo que se desprendió de la conflagración. Además de, por supuesto, que por efectos del viento, buena parte de la ciudad también sintió los efectos de esta situación. La medida fue atendida por la situación de emergencia fue atendida por los organismos de socorro de la ciudad, por supuesto con participación de la alcaldía distrital, en cuanto a nuestras responsabilidades de coordinación del Comité de Gestión del Riesgo. Cerca de 3 tractomulas, 20 carrotanques o 24 carrotanques estuvieron atendiendo la emergencia, vehículos principalmente del Cuerpo de Bomberos, también de la Defensa Civil, una máquina estuvo durante algún tiempo de la emergencia que pertenecía al Cuerpo de Bomberos del aeropuerto. Se pudo controlar la situación después de, como todos sabemos, de varias horas en el que los agroquímicos fertilizantes que se consumieron por efecto de las llamas fueron controlados. Cerca de 172 personas ingresaron a los centros médicos de la ciudad. 8, la S, Alejandro Próspero Rivera, en el puesto de salud Mamacoco, y de la S también 27 en la Castellana, la clínica Benedicto 4, la Milagrosa 23, la clínica El Prado 19, la clínica Marcaribe 24, la Fundación Cardiovascular 4, la clínica La Mujer 27, Centro Hospitalario 9, Centro Hospitalario del Caribe 9, Salucop 27, para un total de 100. Todas las personas fueron dadas de alta, básicamente estuvieron allí ingresando a las urgencias por dificultades para respirar, ataque de tos, irritación, enrojecimiento en los ojos o una exposición a sustancias químicas volantes.
Se hizo una visita posterior al incendio, una visita de inspección, y se observó que la empresa no cuenta con el plan de emergencia y contingencia, con el sistema de bombeo de la red contra incendios, pues cuando menos no es el más adecuado. La forma como son almacenados y acopiados los productos no es la correcta, dado que se trata de sustancias químicas, abonos inorgánicos, cuya ficha técnica recomienda el almacenaje bajo condiciones alejadas de la intemperie. No cuenta con programa de manejo de residuos sólidos, no cuentan con las mínimas normas de embalaje y de almacenamiento de envases peligrosos. Es una norma, la NTC 4702. Ya decía que no tampoco tienen normas de seguridad humana, no se cumple con la norma NTC 17, la 4702 y la 1702. Estos elementos son almacenados a la intemperie, afectándose precisamente por ese almacenaje exponiéndose a los mismos elementos a la combustión espontánea, visto que deben estar a temperaturas entre 15 y 25 grados máximo, según la ficha técnica, y al colocarlos en la intemperie con las temperaturas tan elevadas que tiene nuestra ciudad, y aún para esta época del año, y máximo cuando están cubiertos con plásticos, que se crea una especie de efecto invernadero sobre ellos, por supuesto el nivel de riesgo es mucho mayor. No aparece registrado en el DALMA, la Autoridad Ambiental Distrital, el plan de contingencia correspondiente, y aunque el Cuerpo de Bomberos de la ciudad le hizo una visita en el mes de abril por solicitud de la propia empresa, donde se les presentaron una serie de recomendaciones para que la empresa pudiese mejorar los procesos de bodegaje, toda vez que se encontró que los fertilizantes que están contenidos en unos sacos se apilan de manera continua, sin dejar el área de circulación correspondiente, que también es un área de ventilación. Por supuesto, esto lo que lleva es a que cuando una de estas pilas, por ejemplo, combustiona, inmediatamente se genera un efecto en cadena con las otras, porque están continuos y no tienen áreas de separación. Los extintores portátiles contra incendios son insuficientes. Cuando lo visitaron solo encontraron uno en la bodega principal. Tampoco se encontró equipos de primeros auxilios, es decir, que ni siquiera las normas de seguridad humana mínimas se estaban atendiendo por parte de la empresa. En esa misma área no había baterías sanitarias. A nuestro juicio se estaba poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y se afecta
por supuesto, con la inobservancia de todas las medidas que se deben respetar a la propia comunidad del entorno, la que se pone en riesgo. De manera que se ha decretado una suspensión inmediata de actividades, como ya todos ustedes seguramente estarán informados. Hemos dado instrucciones al DARPA para que actúe con mucha celeridad en el procedimiento mientras se considera un cierre definitivo, el que se adelantará en el marco, por supuesto, del debido proceso. Las secretarías de la alcaldía, que por supuesto tienen que interactuar o pronunciarse frente a este procedimiento, será en planeación para determinar si la licencia que expidió la Curaduría Urbana se hizo con estricto apego al POT en relación a uso de suelo en esa zona. Autorizada la construcción de bodegas, es claro que se debe establecer por uso de suelo que se bodega. Saben ustedes que aquí estos agroquímicos son vendidos a las fincas bananeras de la región, a las fincas palmeras, y que por tanto la entidad que participa del licenciamiento para esa operación comercial es el ICA, como igualmente, o que participan dentro de las demás entidades que tienen que pronunciarse, como igualmente tiene una regulación de la propia policía antinarcóticos. Pero en cuanto a la legalidad de la operación, que no está en cuestión, lo que está en cuestión realmente es la manera como se almacenaban estos elementos. Bien, entonces vamos en el marco de esta suspensión, también a continuar el procedimiento de investigación, y por otra parte la solicitud a la empresa de una serie de planes que, repetimos, solamente será habilitada la operación de la empresa luego de determinar si en efecto el incumplimiento de estos planes, la calificación en relación al cumplimiento de cada uno de los planes que debían observar. Pero esto que también siente un precedente en la ciudad, almacenar sustancias químicas que por su manipulación demandan un alto nivel de observancia en normas de bioseguridad o seguridad humana, en normas para disminuir los niveles de riesgo en relación a las instalaciones eléctricas, a las condiciones de las bodegas o a los protocolos de almacenamiento, que sirva de precedente, pues el gobierno, en compañía de los organismos correspondientes, y particularmente en este caso del Cuerpo de Bomberos, que tiene por ministerio de la ley a partir de este año
la responsabilidad de la verificación de estos planes de contingencia que sirva de precedente, porque se van a revisar con mucho rigor. No puede ser que el incumplimiento en cada una de estas normas sea lo que caracterice actividades económicas que, como estas, comportan un alto riesgo. Los organismos de socorro estuvieron al frente de la situación junto con la Policía Nacional, y la inmediata intervención de su parte condujo a que precisamente no se extendiera ni el incendio de viviendas ni se comprometieran vidas humanas. Pero también debe servir esta situación que ocurrió para que todos los organismos y entidades que hacen parte del sistema de gestión de riesgo distrital entiendan que esto no es un juego ni pérdida de tiempo cuando se les convoca a coordinarnos para trabajar en conjunto, porque la ciudad tiene que estar preparada, y la preparación empieza no solo por las autoridades y los organismos de socorro, sino por las distintas entidades prestadoras de servicios y las empresas, pero también los ciudadanos. Situaciones imponderables siempre estamos expuestos a que ocurran. Desastres naturales o ocurridos o provocados por la actividad del hombre siempre son posibles de que sucedan, pero hay que disminuir su nivel de impacto en la actividad económica y en la calidad de vida de la gente. Para eso implica participar en la construcción del plan de gestión de riesgo a nivel distrital, y por el otro lado adelantar acciones de naturaleza preventiva, es decir, estrategias de respuesta o protocolos de respuesta, en los que vamos a convocar a los ciudadanos, además de las empresas y entidades. Santa Marta no tiene una tradición de hacer simulacros o prever situaciones y estar preparados cuando estas ocurran. Igualmente, todas las empresas deben tener sus planes de contingencia y unos protocolos para que primero apliquen su propia medida, y si esas medidas son insuficientes, convoquen al sistema de gestión de riesgo para acompañarnos. En este caso, tenemos que decirlo con toda claridad, la empresa la desbordó el problema porque no estaba preparada, pues no tenía ningún plan. Y esperamos que ninguna otra empresa incurra en una situación semejante, porque sin duda alguna no solamente pone en riesgo la vida de sus trabajadores y de la comunidad del entorno, en este caso por responsabilidad empresarial y social debían adelantar planes de información, de comunicación. Tampoco lo hicieron.
por supuesto se exponen a cierres temporales, es decir, suspensión de actividades, la que se han tomado por la autoridad ambiental en el marco de las instrucciones que hemos impartido y de las evaluaciones que encontraron, luego que pudieron ingresar al establecimiento, y hay que decirlo, después de la negativa del propio establecimiento de recibir los funcionarios del gobierno, lo que es para nosotros grave. O, lo que es peor, se podrían también estar exponiendo a severas multas y eventualmente a cierres definitivos. Bueno, eso es, grosso modo, un resumen de lo que sucedió, de la actuación y de las medidas que vamos tomando hasta este momento. Nuestro interés es proteger la vida de los samarios y toda la ciudad tiene que estar preparada. Pero es responsabilidad de quienes adelantan actividades económicas que comportan un alto nivel de riesgo, en este caso el manejo o el almacenamiento de elementos agroquímicos, fertilizantes que, como las propias fichas de seguridad que la empresa suministró en su momento anunciaban cómo deben ser las maneras de bodegaje o almacenamiento. Ellos mismos, con sus propias fichas de seguridad, dicen que se debe almacenar en áreas cerradas con una temperatura de entre 15 a 25 grados centígrados como máximo, proteger de la lluvia y evitar colocar objetos comestibles o inflamables en la capa superior de los bultos, inflamables en plástico con el que está cubierto, entre otros aspectos. Así que las propias fichas del manejo del nitrógeno, que fue el que principalmente se consumió, y de los otros elementos, no fue el que el protocolo determina. Ellos mismos informan que la combustión de estos elementos puede producir gases que pueden irritar el sistema respiratorio. Así que nos parece que aquí se configuraron una serie de irregularidades que no vamos a calificar para, ya en relación a las posibles conductas, para no violentar el debido proceso. Pero sin duda alguna, con la descripción que le estamos haciendo de lo que encontramos, pues ameritarán una serie de procedimientos que en la evaluación se determinará la drasticidad de las sanciones. Señor alcalde, el gerente de la empresa dueña de la carga acaba de manifestarse y dice que la responsabilidad viene siendo de las autoridades porque permitieron la quema de pólvora en los alrededores, y que la pólvora creo que produjo eso, que eso se podía almacenar a 100 pesos. Acaba de formar este caso. Mire, este es un informe del Cuerpo de Bomberos del 18 de abril. Y ese informe ellos entregaron
ellos mismos entregaron las fichas técnicas. Esta ficha técnica es la hoja de seguridad de la Nitrogen K21021. Sí. Almacenamiento es el manejo y almacenamiento. Después de su manejo, lavarse las manos, evitar inhalación excesiva de polvo, evitar la exposición innecesaria al producto al ambiente, para prevenir que se humedezca, mantener alejado el producto alimenticio. Almacenamiento. Ficha de nutrición de plantas SA con 1805031-788-8. Se debe almacenar en áreas cerradas, secas, con una temperatura de más 15 grados centígrados a más 15, más 25 grados centígrados. Se debe separar de materiales orgánicos u otras sustancias como oxidantes, cloratos, líquidos inflamables, ácidos, metales, finamente divididos y azufres. De manera que estaría el vocero de la empresa haciendo un anuncio que contraviene el propio protocolo de seguridad establecido por la misma empresa para el almacenamiento de este elemento agroquímico, Nitrogen K21021. Alcalde, el gerente asegura que el DATMA ni ninguna entidad se ha comunicado con ellos oficialmente en informarles del cese de actividades, que ellos por voluntad propia suspendieron las actividades y van a trasladar, si la ciudad portuaria lo permite, esos productos para el sitio. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? Mire, yo envié a los funcionarios del gobierno distrital, a la Secretaría de Salud, al secretario de gobierno y al director del DATMA, y con otros en compañía de miembros de organismos de socorro, que les consta, más Policía Nacional, que no los dejaban ingresar al sitio. ¿De acuerdo? Posteriormente se pudo ingresar al sitio, se hizo una evaluación por parte de los funcionarios del DATMA y de la Secretaría de Salud, amén de la propia inspección que hacen los organismos que acompañan a los funcionarios, pero que los competentes son la Secretaría que ya estoy mencionando o la Autoridad Ambiental. Posterior a esta evaluación, establecieron su dictamen y en el marco del debido proceso que se habrá de comunicar, ¿cierto? Pero aquí no se trata de una acción de buena voluntad de una empresa, es que no cumplieron los protocolos de seguridad de ninguna especie. Y aquí hay un informe del 18 de abril, el cuerpo de bomberos. ¿Quieren tomarle foto? Es el organismo, pero además de la misma solicitud que se dice en ella, 18 de abril. Aquí está el informe. Y el informe indica con base en una serie de normas que son de orden nacional o inclusive son protocolos internacionales de cómo, si tienen una bodega cerrada, esa bodega esa bodega parcialmente cumple porque no está bien ventilada, pero el incendio fue precisamente en el área donde está almacenado el agro químico, en un patio a cielo abierto. De manera, en ese momento el informe decía, teniendo en cuenta almacenamiento externo, estas son las fotos del 18 de abril de este año, teniendo en cuenta el sistema de almacenamiento externo, no cumple con las especificaciones técnicas y la hoja de seguridad de los productos importados que ustedes utilizan como materia prima para la creación de nuevos insumos, pues este especifica las siguientes condiciones de almacenamiento. El almacenamiento debe ser en área cerrada, seca, con una temperatura de 15 a 25 grados centígrados,
como observamos, estas condiciones no se están cumpliendo, puesto que estos elementos químicos están sometidos a condiciones climáticas externas. Agua, sol, que generan temperaturas superiores a las recomendadas por el fabricante del producto. Existe alto riesgo de incendio, ya sea por autocombustión o factores externos. Eso se lo advirtieron el 18 de abril y tenían que haber hecho en consecuencia o haber tomado las medidas. Señor alcalde, él sí, la Comisión de Instituto de Amigos no se hizo una inspección a eso posteriormente para ver cómo estaba la carga. Sí, la carga continuó ahí a la competencia. Sí, es que lo que ocurre de abril a esta fecha es que esta empresa tenía que haber cumplido con el plan de contingencia y haber radicado el plan en el DACA y no lo hicieron. ¿De acuerdo? O sea, hay un incumplimiento de la empresa porque se le hizo una visita y tiene un tiempo prudencial para construir la bodega. No lo hicieron. Tienen un tiempo prudencial entonces para retirar atender toda la recomendación. Es que la gran paradoja y lo que tiene que quedar aquí claro es lo siguiente, es que es responsabilidad de las empresas que desarrollen alguna actividad que comporta estos niveles de riesgo atender todos los protocolos de seguridad y es responsabilidad de las autoridades advertirles sobre el cumplimiento de los protocolos. Aquí el organismo que hizo la visita del sistema de emergencia de la ciudad o de gestión de riesgo le estableció toda una ruta, entre otras cosas. Hay que decir, ellos también conocían el nivel de riesgo que tenían sus propios productos, pues esta ficha, esto es el membrete de ellos, esta ficha corresponde a la propia empresa y no la cumplieron. O sea, ellos mismos no cumplían sus propios protocolos, estaban obligados a cumplir. Alcalde, el gerente asegura que la bodega cumple con los requerimientos que yo necesito. Pero Juan Bodega, es que lo que se quemó no fue la bodega, lo que se quemó fue el área donde estaban almacenadas toneladas de elementos al intemperie. Por eso, ellos dicen que ellos son arrendatarios de ese lugar. ¿Quién entra aquí a responsabilizarse del hecho? ¿El fabricante del producto o quién les sirve a ellos como arrendatarios para el almacenamiento del producto? Si usted estuviera manejando una actividad de importación de elementos agroquímicos y le arrendara a cualquier tercero el sitio donde está embodegando o almacenando esos elementos, ¿quién cree usted que debe responder? ¿El que está desarrollando la operación o el que arrendó? No, pero ya es decisión de ustedes que nos digan nosotros quién debe responder. Es que esto no es solamente un tema legal, es de sentido común. Aquí el que está desarrollando la operación que está poniendo en riesgo la vida de los propios trabajadores o de los vecinos es la empresa. La empresa que está importando los productos. Lo que estamos estableciendo en otra serie de investigaciones es si cuando se autorizó la construcción de esta bodega, ¿de acuerdo? Por uso de suelo se autorizó el almacenamiento de material químico o agroquímico. Pero eso es una cosa por establecer. Aquí el punto es que si usted arrienda cualquier establecimiento local, pues para desarrollar su operación, usted tiene que acondicionarlo o adecuarlo. Es que esto es una actividad que genera rentabilidad y por maximizar su rentabilidad usted no puede poner en riesgo la vida de sus trabajadores y la del vecindario. Este es el punto. Y ya estaban no solamente advertidos por un organismo de socorro, que es el que además le está advirtiendo que puede haber combustión, que es que ellos mismos son los que piden la visita y hay una serie de fichas técnicas en las que ellos mismos informan el nivel de riesgo que tienen estos insumos en cuanto a su almacenamiento. Entonces, si se habla de una temperatura que no es la temperatura ambiente a Santa Marta, porque si habláramos de entre 15 y 25 grados, podríamos estar hablando de la temperatura de Bogotá en días de clima medio o Medellín, ¿cierto? Que no es la de Santa Marta, que es la de una ciudad del Caribe, con temperaturas que a veces arriban a los 40 grados. Primero, ellos mismos establecen que tienen que estar encubiertos o bajo cubierto. Y por supuesto, el protocolo de almacenamiento.
Inclusive, tampoco se respetaba en cuanto a la cubierta o la bodega en la que tenían que estar, sino en la manera como se apilan los mismos. Creo que por acá hay fotos de esa época en el que se le advertía que tiene que ver un área de circulación. Es decir, no dejaban área de circulación que no solamente permite la fácil manipulación intestiva, no había pasillo, sino que además, si ocurre un siniestro, lo que se produce es un efecto en cadena. Entonces, ni siquiera dentro de la bodega se estaba atendiendo la manera en cómo se debe almacenar. El cese de actividades es para Puerto Seco, y en el caso de la empresa importadora o exportadora... No, el cese de actividades no es para Puerto Seco, es para la empresa. Mire, Puerto Seco simplemente es un lugar donde ellos tenían arrendado una bodega. Pero que ha demostrado que Puerto Seco no tiene las condiciones físicas para el almacenamiento de un material como este. Sí, no tiene ni Puerto Seco ni la propia empresa que arrendó. Si yo arriendo en una bodega, simplemente lo que hay es un lote, pero yo necesito precisamente es una bodega, pues yo construir una bodega y después que termine el contrato de arriendo, desmonto la bodega o arriendo con quien me arrendó para que me compre la bodega. Aquí una discusión. Es que nos parecería de suma irresponsabilidad seguir admitiendo argumentos que son absolutamente inconsistentes y que simplemente procuran desviar el foco de atención. Aquí hay una empresa que tenía que tener un manejo responsable de esta carga y no la tuvo, como se está probando con estos informes que no son informes coloquiales, sino que son de visitas hechas cuando no había ocurrido un siniestro. Y hay otros informes de visitas adelantadas en el proceso del siniestro y con posterioridad al siniestro, que inclusive hay que decir, nos parece de muy mal recibo y que va a quedar en el antecedente y en el expediente el hecho de que no se haya querido permitir el ingreso de los funcionarios del Estado, ¿sí? De manera que eso a nosotros nos parece por lo menos un precedente negativo, porque no nos permite desarrollar nuestra labor, que finalmente se adelantó, y lo que encontramos era precisamente lo que ya se les había evaluado con anterioridad. Así que el argumento de los voladores nos parece que es un argumento absolutamente irrisorio, ¿sí? Sin mayor fundamentación, porque precisamente si sabemos entonces que esta es una ciudad donde por cualquier festividad los amarios, si nuestro equipo gana o pierde, pues lanzamos un volador. En días pasados hubo la celebración de la Virgen del Carmen, las fiestas del mar, la terminación de año, los Reyes Magos, entonces si sabemos que con el cumpleaños de cualquier vecino del barrio es celebrado con un volador, ¿cómo puede una empresa que maneja una carga con grandes volúmenes en su importación ni siquiera prever por normas de seguridad básica, así estos elementos no tengan riesgo por combustión, que sí los tienen, como ellos mismos conocían y como se les dictaminó, pues meramente para cuidar su inversión? Si usted coloca eso bajo techo, pues no puede decir que es que la responsabilidad es, nos parece una salida desesperada de que les dan esta declaración, y pues habla muy bien de su preocupación en atender y observar las normas de seguridad que se tienen que respetar en estas actividades económicas. Alcalde, descartada la presunta irresponsabilidad en el manejo de los protocolos de esta entidad, ¿qué hizo el DATMA o la entidad ambiental del distrito de Santa Marta para que esos mismos protocolos que estaban dados a conocer por la misma empresa se cumplieran en cuanto a el almacenamiento en cubierta cerrada, en cuanto a la temperatura
para que esos químicos no estuvieran a la intemperie? Mira, lo que hace el DARMA es aprobar el plan de contingencia. ¿De acuerdo? El que le corresponde adelantar la elaboración del plan de contingencia es a la empresa. O sea, la carga es de la empresa, la responsabilidad de la empresa. La empresa debía presentar el plan, no lo presentó. Quiere decir que inobservó. El cuerpo de bomberos voluntarios hace parte del sistema de gestión de riesgo distrital, organismo que preside el gobierno distrital. Es la entidad que hace evaluaciones en materia de riesgo para almacenamiento de cargas que pueden tener o pueden estar expuestas a la combustión. El DARMA debía aprobar el plan de contingencia. El plan de contingencia, según me ha informado el DARMA, no fue radicado. El director del DARMA está cumpliendo con unas obligaciones en la ciudad de Bogotá, en la Contraloría Distrital, en la Contraloría Nacional, perdón, o General de la Nación. Entonces, pues recabaremos más información sobre las gestiones que previamente adelantó el DARMA en este particular. Pero aquí lo cierto es que la empresa no presentó el plan y debía presentarlo. Pero ante la eventualidad de los incumplimientos, ¿qué autoridad del gobierno tiene que hacer que se cumplan estas normas? Bueno, precisamente fíjate que lo que se ha decretado por el DARMA mismo. Bueno, pero ya después del hecho. Así sí, por previo, para que no se almacenara a campo abierto, para que se dieran dentro de las temperaturas, o sea, para que la empresa cumpliera con el protocolo. ¿Quién vigila eso? ¿De quién es la responsabilidad? Ok, la responsabilidad en materia distrital es de la autoridad ambiental, el DARMA, que tendría que haber aprobado el plan de contingencia. En este caso hay que establecer si el plan de contingencia fue presentado. La información que tenemos nosotros es que no fue presentado y por tanto no fue aprobado. Tú lo que te refieres es si el DARMA adelantó un proceso de vigilancia posterior a la visita del cuerpo de bomberos entre abril y el presente mes, es lo que hay que establecer. Pero lo cierto es que un organismo del sistema, a ver, los bomberos reciben una transferencia del distrito, ¿de acuerdo? Entonces, los bomberos tienen una responsabilidad, bueno, que ya adelantaron su informe. El DARMA tendría la responsabilidad de aplicar medidas sancionatorias en la medida en que el plan de contingencia no fuera presentado como no lo fue. Lo que habría que establecer es cuánto de plazo tuvieron ellos para elaborar, digámosle, el plan de mejoramiento que tenían que adelantar luego de la visita de los bomberos. O sea, mayo, abril, junio, hasta julio. ¿De acuerdo? Eso es lo que habría que establecer. Alcalde, ¿el distrito qué va a hacer para mejorar las condiciones de los equipos de cuerpo de bomberos que se vio que no fueron lo suficiente para poder atender la emergencia como se debía? Bueno, yo creo que hay que seguir mejorando la dotación del cuerpo de bomberos, pero el reporte que tengo del capitán del cuerpo de bomberos es que inclusive tuvo varias máquinas paradas porque el problema no era de máquinas como de equipos autocontenidos, es decir, de equipos de respiración, porque, digamos, esa fue una conflagración que fue superior a las que usualmente se presentan en la ciudad. ¿Y qué va a hacer el gobierno distrital? Vamos a hacer con ellos esos planes de trabajo, a ver cómo se están invirtiendo los recursos que anualmente les transferimos. Y esos recursos son precisamente para que se pague el funcionamiento y para que se genere dotación de los equipos. Ahora bien, lo que tenemos es que definir recursos adicionales superiores a la transferencia que anualmente se hace, que es superior a los 2.000 millones de pesos, pues seguramente tendremos que estudiarlo, porque en efecto aquí hay muchas empresas que tienen equipos de seguridad autocontenidos para la respiración, por ejemplo, pero lo que ocurre es que, y es el espíritu de la nueva ley en materia de gestión de riesgo, todos tienen que
coordinarse en una situación de emergencia. Si la situación ocurre en el aeropuerto, ¿cierto? Llegado el caso, pues todos los recursos se deben orientar al aeropuerto. Si Ecopetrol tiene recursos, los deben poner al servicio del aeropuerto, igual que todos los que se disponen en la ciudad, además del cuerpo de bomberos. No se trata simplemente de que los recursos para, por ejemplo, combatir incendios sean solo los del cuerpo de bomberos. Y aquí fíjate que además de los del cuerpo de bomberos estaban los de la defensa civil y estaba precisamente la máquina del aeropuerto. Lo que no tuvo disponible fueron equipos de respiración, a pesar de que hay muchas empresas que sí lo tienen. Entonces lo que falta, y ese fue el llamado que al principio hicimos, es que todas las empresas acudan a las convocatorias que les hacemos en el sistema distrital de gestión de riesgo, porque a veces no se va sino cuando se presenta una emergencia, ¿cierto? Y cuando se presenta la emergencia, muy seguramente cada empresa va a querer que se le respalde, pero para eso hay que generar una serie de protocolos para reaccionar en la emergencia y además definir muy bien pues la manera como vamos a estar preparados, no solamente las propias autoridades, sino también los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que saber cómo reaccionar y eso se hace con entrenamiento, con simulacros, con acciones preventivas. Eso lo vamos a hacer y ya hemos convenido una sesión de trabajo para planificar nuestra capacidad de respuesta, que tiene que seguir mejorando, pero en este caso también hay que destacar lo siguiente: es que el incendio no se extendió a lo largo de siglos, es que no hubo pérdida de vida humana por efecto del incendio, y que si hubo personas que ingresaron a los centros asistenciales de la ciudad fue precisamente por efecto del humo de la quema de estos elementos que debían estar adecuadamente almacenados. Por supuesto que vamos a establecer todos los niveles de responsabilidad para que no se exima el examen de ninguna conducta. ¿Sí? Alcalde, ante este campanazo de alerta, ¿qué vigilancia va a ejercer su gobierno frente al almacenamiento de estos químicos y otros químicos a lo largo de la zona franca industrial de Santa Marta, donde también todo se almacena a cielo abierto? Y alcalde, perdón, para complementar la pregunta, a los bomberos les empezaron a cobrar el agua, un registro, y el bombero nunca ha pagado agua. ¿Usted es presidente de la Junta Directiva de nuestro agua? ¿Qué va a hacer? Bueno, es un tema que debemos examinar también en la Junta Directiva de Metro Agua. El tema del agua en momentos de un incendio, una conflagración en la ciudad, pues tiene que estar previsto por, número uno, hidrantes en las empresas, que pueden ser empresas que por la actividad que desarrolla deben tener un alto nivel de riesgo. Por ejemplo, aquí hay que decir que en esta empresa no había tampoco hidrantes, ¿no? No estaban en las condiciones, estaban en condiciones adecuadas, ninguno estaba funcionando, además del elemento de agua, de la crisis de agua que tiene esta ciudad. El segundo punto es que, y eso debemos aprobarlo en Junta, pues se tiene que disponer de agua para los carrotanques sin que esto tenga costos, para que no haya, digamos, también problemas con surtir los vehículos, ¿no? Unidades que pueden ser susceptibles de conducir a una situación de riesgo. Cuando hay sequía, hay una situación de riesgo y vulnerabilidad. Cuando hay incendios también, incendios forestales, por situaciones naturales o provocadas por el hombre, reacciones, por ejemplo, cortocircuitos que pueden derivar en un incendio. De manera que todas las empresas prestadoras de servicios tendrían que participar. Están en la propia ley consideradas como integrantes del sistema. Adicionalmente, lo que usted decía, las distintas compañías o empresas que desarrollan una actividad de bodegaje o almacenamiento de distintas cargas, algunas que, como en este caso fertilizantes, comportan un nivel de riesgo en su almacenamiento. Pues lo que hemos establecido es hacer una serie de visitas y
establecer, así como se hizo con esta empresa, cuál es el nivel de cumplimiento de todos los protocolos, ¿no? Como algunas de ellas, por manejar sustancias químicas, tienen que reportarla a la policía antinarcóticos y todas ingresan por el puerto. Entonces, usando información con puerto, con antinarcóticos, con el ICA, con las distintas entidades, que esperamos también reporten esta información a la autoridad ambiental. Esta autoridad ambiental distrital, pues en la medida en que ha sido considerada simplemente para estar haciendo control del ruido, control de la contaminación visual, etcétera, no se ha consolidado institucionalmente en la percepción de todos los actores distritales como la autoridad ambiental a la que se le tiene que reportar toda esta información para que pueda actuar y proceder, porque si no empieza una cadena de responsabilidad. Por ejemplo, informó el ICA, informó la policía antinarcóticos, informó el puerto, informó la propia empresa, ¿de acuerdo? Porque precisamente hay una responsabilidad de información de quienes desarrollan la actividad, ya que la autoridad ambiental tiene unos márgenes de intervención también, pero no son absolutos. Aquí se desarrollan responsabilidades concurrentes, no olvide usted que hizo esa pregunta. Es decir, las responsabilidades están compartidas entre distintas entidades porque en materia ambiental así está definido. Entonces, para que se pueda actuar corresponde compartir información, ¿sí? O de lo contrario, una información parcial pues conduce a tener solamente un campo de decisión. En este caso, pues ya estamos viendo que es el distrito que está actuando, tomando la decisión de la suspensión provisional, pero aquí sí reclamamos de todas las entidades suministrar la información, porque lo que no puede ser es que si no se suministra la información, se pretenda un conocimiento de todas las actividades que desarrollan las distintas empresas cuando pues, hay una serie de licenciamientos que son otorgados por una serie de organismos competentes. Alcalde, quisiera que me permitiera una pregunta al mayor Vélez, porque el tema, aquí necesitamos saber a quién responde cada quien. Mayor Vélez, nosotros transmitimos en directo el evento esa noche, hasta las 3 de la mañana. Usted tuvo una intervención desde el sector con el periodista Juan Alberto Padilla. Le escuché decir que a esa hora el distrito no estaba respondiendo a la altura de la necesidad. Usted lo dijo en un momento donde había una emergencia y había una susceptibilidad del pueblo, y por eso nosotros iniciamos transmisión, porque estábamos viendo que habían 30.000 personas en un concierto y que por las redes estaban empezando a decir cosas peligrosas, como por ejemplo que había muertos, que se estaba prendiendo el lugar donde estaba, bueno, una cantidad de cosas. Empezamos a decirle a la gente que todo estaba normal y que los órganos de socorro estaban respondiendo, pero usted dijo puntualmente que el distrito de Santa Marta, mientras había esa emergencia, estaban pachangueando, y dijo también que los responsables del distrito, el gobierno distrital, no estaba en el lugar de los hechos, muy a pesar de que estaba el secretario de gobierno, estaba Salud, estaba la S. Lo digo no una defensa del gobierno distrital, lo digo por el momento tan difícil que se estaba viviendo, y una persona con la experiencia suya, porque emite un concepto como eso en ese instante. Yo le quiero preguntar con todo el respeto que usted se merece, ¿usted a qué intereses responde como director de un órgano tan importante para el departamento y para el distrito? Primero que todo, era mucho más temprano, había un pánico colectivo, estaba todo el mundo gritando, estaba todo el mundo, las ambulancias desbordadas, estaban creando un pánico colectivo, ya los organismos, las clínicas estaban ya colmatadas, la parte de emergencia. Sí, se estaba manejando una información totalmente errónea. ¿Quién la estaba manejando? En la comunidad, decían que había muertos, que habían muertos en las calles, que había saqueos,
cosa que no estaba ocurriendo. Usted salió diciendo, perdóneme, usted sale diciendo, no, perdóneme, usted sale diciendo, no, permítame un instante, es que yo viví ese momento, usted sale diciendo, permítame, que yo soy periodista. Déjame terminar, por favor. No, permítame, no, espere, para que sea puntual, permítame, usted es consciente de eso, sale diciendo en ese mismo momento que no hay ninguna autoridad respondiendo en el distrito por esa situación. Sí. En ese momento, había un momento de crisis distrital, que estaban todas partes colmatadas, que no había en ese momento una integridad, que nos tenemos que reunir de forma inmediata, así como se lo dice saber a la Policía Nacional, para tomar unas directrices, unas condiciones que nos permitieran el manejo de la emergencia en forma inmediata y no esa crisis que había, esa locura que había en ese momento, todo el mundo corriendo, se estrellaron 2 ambulancias, hubiéramos hecho una tragedia. Entonces, yo lo que estaba convocando en el momento eran las autoridades distritales para que nos reuniéramos y tomáramos unas determinaciones dentro de un CPI, dentro de un comando de incidentes. Dentro de ese comando de incidentes estaba el señor Armando Piñeras allá desde el principio, estaba el capitán del cuerpo de bomberos, estaba mi coronel de la policía, y lo que se requería en ese momento era una organización distrital como un comando de incidentes para poder manejar la situación. Posteriormente a eso, ¿sí?, inmediatamente nos reunimos y se determinaron una serie de acciones, lo que nos llevó al manejo total de la situación. Por eso es que en este momento no hay víctimas, por eso es que la situación se logró controlar, por eso es que tuvimos toda la normalidad del caso. Hay unas fallas que se tocaron ahorita en la reunión, que son fallas que se deben corregir internamente dentro del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Unas fallas de procedimiento, unas fallas de organización, unas fallas de procedimiento, unas fallas de organización y unas fallas de operación. Eso es lo que se presentó en ese momento de la crisis y el pánico generalizado. Cuando nos reunimos con las autoridades del distrito, porque ya estaba el gerente de la ESE, estaba la secretaria de Salud, cuando nos logramos reunir todos, pudimos controlar y manejar la emergencia. En ese momento se pudo controlar y manejar la emergencia, ¿sí? Porque esto no es de una sola organismo, esto es la unión de todos los organismos de socorro que hacemos parte precisamente del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Y ese Consejo Municipal de Gestión de Riesgo es el que debe de manejar en conjunto la emergencia. La defensa civil no puede hacer absolutamente nada sin el concurso de bomberos, sin el concurso de la policía, sin el concurso de la alcaldía, sin el concurso de la ESE. Eso es lo que hace que nosotros tengamos que reunirnos y entre todos organizar distritalmente como el Consejo Municipal y poder manejar una emergencia. Ese fue el llamado en ese momento que me dijeron en ese instante de la locura colectiva que había allí, que había ambulancias desfilando, ambulancias rotas, gente corriendo, personas amenazándome, porque varias de las personas que estaban ahí me amenazaron. Porque no nos movíamos más cuando realmente la emergencia lo que ameritaba era una organización y no un desorden colectivo. Entonces, entendamos desde ese punto de vista que la organización en ese momento era de carácter distrital. Sí, había las fiestas que estaban allá en Los Cocos, la mitad de la ciudad estaba allá en la fiesta y la otra mitad estábamos atendiendo la emergencia. Pero esto se debe a una organización distrital, una organización de gestión de riesgo, y es precisamente estas emergencias las que hacen hacer una reevaluación de los protocolos y una reevaluación de los procedimientos que debemos de hacer. Gracias, Mayor. Acaba de declararse en rueda de prensa, curiosamente la hacen a la misma hora, el dueño de la empresa afectada, y acaba de decir, le dijo a los medios que él se declara como víctima de la población civil que lanzó un cohete y por eso se hizo la explosión. La pregunta, señor alcalde, ¿cómo hacer para que no se burlen de la ciudad de Santa Marta empresas como esta, que con leguleyadas y con este tipo de argumentación ahora dicen que lo culpable es la comunidad que está al lado porque tiraron una bengala, cuando bien pudo haber ocurrido una desgracia de grandes magnitudes en la ciudad? Sí, es como el mundo al revés, ¿no?
fue cantinflesco ese tipo de declaraciones, me parece a mí, que hay que ser cuando menos más responsable en una situación tan delicada. Evidentemente las empresas pueden establecerse en el territorio nacional para desarrollar una actividad económica, siempre entendiendo también que la propiedad tiene una función social, una actividad económica entre más riesgo comporte. Ya nosotros lo hemos vivido aquí en la ciudad o en zonas periféricas, más medidas hay que tomar precisamente para mantener controladas diversas situaciones que son previsibles. Si usted vive, ojo con esto que le voy a decir, estas bodegas están ubicadas no en un área en la que simplemente hay bodegas, no en una zona industrial y no está rodeada sino de otras zonas industriales, sino que está rodeada de barrios, de comunidades de escasos recursos, de barrios populares. Y aducir que si se lanza un volador se hace con el propósito de quemar una bodega, por eso menciono que es como cantinflesco, porque no conozco la primera persona que pueda tener la capacidad de dirigir un volador de manera oblicua para usualmente los voladores van hacia arriba, ¿sí? Yo no creo que haya como ese objetivo, pero bueno, habrá que adelantar la investigación. Pero si usted está almacenando una carga, a quien le cuesta, es una inversión, es un activo que usted tiene que cuidarlo, pero además tiene que atender normas de seguridad, porque si llueve y esos elementos por alguna situación filtran de las bolsas, también se afecta el suelo. Ahora ellos tienen una responsabilidad, retirar el material producto de la combustión para evitar que luego ese material continúe filtrándose en la tierra, porque ellos mismos saben que esa alta concentración de material es dañino. Y esta ciudad tiene acuíferos que hay que cuidar, que hay que proteger. Entonces, yo creo que debemos llamar a la prudencia a todos y a todos aquellos que dan declaraciones destempladas, porque lo que menos le puede pasar a una empresa, a un organismo de socorro, a cualquier entidad, es precisamente tener más nerviosismo que la propia comunidad. A nosotros nos corresponde tener un alto grado de responsabilidad, y si se desarrollaban unos eventos en la ciudad, precisamente en el marco de una fiesta que se había reorganizado, mal se haría, ¿cierto?, en promover el pánico en la población que allí está disfrutando de un evento, mandándola a que se salgan estampidas en la ciudad porque hay otra parte de la ciudad salvando el incendio. Pues le corresponde otra parte, precisamente por eso mandé a los funcionarios del gobierno que se pusieran al frente de esta actividad, mientras otros estaban en la otra actividad. Pero estábamos monitoreando la situación. Y el punto aquí es que en esto hay unos protocolos en la que hay unas líneas de mando. De nada sirven aquí personas distintas a las que se requieren en su momento.
que se requería en su momento para apagar un incendio del cuerpo de bomberos, o el que tenga máquinas para suministrar hidrantes o espumas, que controlen las llamas, la conflagración. Así que yo creo que la lección también es actuar sin protagonismo, sino coordinadamente, porque enlodar una entidad a otra lo único que sirve es para crear todavía más incertidumbre en la propia comunidad de que no hay capacidad de respuesta. Yo sí he encontrado desde este año y medio que llevo en la alcaldía que en esta ciudad no hay una tradición de trabajar en equipo. Yo fui director de prevención y atención de desastres, algunos de ustedes recordarán esa época, y precisamente tratamos de crear un sistema de lo que hiciéramos parte de todos, trabajáramos como equipo. Cierta camaradería es necesaria, porque aquí, si hay articulación, tenemos mayor capacidad de respuesta. Esta es una ciudad que le ha prestado poca atención a estos campos, al punto de que el cuerpo de bomberos aquí es no oficial. Recibe una transferencia, pero es un cuerpo no oficial. El distrito carece de múltiples elementos para afrontar las emergencias. Pero eso es histórico. Es que no es que hemos encontrado aquí cualquier cantidad de equipos y de personas. Históricamente, el distrito no ha contado con ellos. Tiene que fortalecer su nivel de dotación y equipamiento. Pero sobre todo, el nivel de articulación, porque todas las empresas tienen equipos, todos los organismos tienen equipos, que bien articulados permiten responder. Esto hay que operarlo como un sistema, por tanto hay que organizarlo como un sistema. A mi juicio, existe muy de manera formal y se actúa cada uno en el orden de sus capacidades y prioridades. Asumo siempre como de buena fe, ¿no? Pero sin duda alguna hay que trabajar en equipo. Si todos trabajamos por causas unidos, es más fácil. Si todos estamos, cada uno trabajando por nuestro lado, es mucho más difícil. Por eso, espero que prontamente todas las empresas que hemos mencionado aquí, que hacen parte del sistema de gestión de riesgo, o sea, las prestadoras de servicios públicos, acudan a los comités, se articulen, pero también todas las empresas que desarrollan alguna actividad que tiene un alto nivel de riesgo. Transportar pasajeros por vía aérea lo tienen. Por tanto, estar preparados en la terminal aérea es necesario. Manejar combustibles en la estación de Ecopetrol o la terminal de Ecopetrol lo tienen. O en el propio puerto de la ciudad. O en los sitios de bodegas de almacenamiento. Entonces, corresponde desarrollar un trabajo, claro, fortaleciendo la autoridad ambiental para que lo haga. ¿Sí? Pero también todo el sistema.